bienvenidos a Serenity Markets, les habla Juan Esteve en este miércoles 19 de enero del año 2022, una sesión en la que venimos de un cierre mixto en Asia, en el que también es cierto que las acciones tecnológicas asiáticas han sido las más vapuleadas, también como vimos ayer con las cotizaciones del Nasdaq cayendo un 2,57. Ahora iremos a ello, pero vemos que en el Shanghai Composite han cerrado con un menos 0,33. Vemos cómo parece que esté dibujando esa trayectoria bajista, aunque podría en las últimas instancias, en los últimos movimientos, tener un comportamiento lateral, pero sí que empezamos a ver quizá esa tendencia bajista a corto plazo que está dibujando, en este caso, el Shanghai Composite. En el caso del Hang Seng, en los últimos movimientos, también ha cerrado ayer, cerró con un 0,06, ayer no, esta mañana, con un 0,06 de movimiento, se mantiene dentro del canal, está muy cerca de poder cruzar el indicador de Lagarde, y en el China 50 con una subida del 0,20%. Si aquí intuimos también, podemos ver una lateralidad también bastante cercana, que sí que es cierto que la economía china habría que mirarla de una manera diferente en cuanto a los anuncios que van diciendo. Ya comenté hace unas sesiones que estaban pendientes de aplicar estímulos, que la contracción de la economía, aunque estaba siendo limitada, pero sí que podían ver una pequeña contracción en la economía china. Entonces sí que vigilaré bastante de cerca esos movimientos, porque creo que el mercado chino es un mercado bastante interesante para hacerle un seguimiento, porque creo que puede tener un potencial muy importante. Como decía, ayer las acciones americanas, el Standard & Poor's se dejó un 1,84%. Vemos en el gráfico cómo esa última vela está prácticamente fuera del canal, el canal que ya llevo dibujado durante varias sesiones. El Dow Jones cayendo un 1,51%. También fuera del canal desde hace ya unas cuantas sesiones, y el más castigado sin lugar a dudas fue el índice Nasdaq cayendo un 2,57. Si nos vamos quizá a un gráfico bastante más alejado, sí que podemos ver en el Nasdaq como esa lateralidad que ya llevaba desde el pasado mes de noviembre, mediados de noviembre, parece que está convirtiéndose ahora últimamente desde mediados de diciembre, mediados de diciembre, el 28, 27 de diciembre, parece que esté dibujando quizá una trayectoria bajista o un canal bajista. Aquí podemos ver cómo se dibujó también un hombro cabeza a hombro, esto lo dibujamos también hace unas cuantas sesiones. Y hablando del Nasdaq, ayer conoceréis la noticia de cómo Microsoft adquirió la compañía de videojuegos Activision Blizzard. Vale, esto es un movimiento corporativo, yo en mi parecer creo que es muy muy importante, y lo publiqué también en Twitter, y creo que Microsoft es una de las compañías que hay que tener, a mi parecer, tener muy en cuenta en el sector de los videojuegos y del gaming. Algún día hablaré de esto, porque junto con China yo creo que es China y el sector de gaming y videojuegos y esports, yo creo que son las dos claves para mí, parecer, de mayor crecimiento en los próximos tiempos. Bueno, Activision Blizzard subió ayer un 25,88 y Sony cayó, aunque llegó a caer más de un 9%, cerró con un menos 7,17. Claro, los movimientos que está teniendo Microsoft en cuanto a adquisiciones, en cuanto a estrategias de negocio por la parte de Xbox, todos los movimientos que está teniendo Microsoft afectan de una manera directa. Esto lo hablaba también esta mañana con Susana Criado en Radio Intereconomía, que afecta directamente a la compañía de Sony, porque al final viene a ser, en cuanto a la parte de gaming y esports, la directa competidora. Yo creo que hay que tener muy en cuenta esas adquisiciones que está haciendo Microsoft y cómo pueden afectar a Sony directamente. En el mercado europeo, bueno, tenemos un mercado al alza, aunque veníamos con unos futuros en rojo. El comportamiento al final se ha girado al color verde. En el caso del IBEX está subiendo un 0,57, aupado esta mañana por las cotizaciones de Inditex, que han tenido una revalorización a primera hora muy muy interesante, aunque no está claro cuál es el motivo que ha hecho que las cotizaciones de Inditex se dispararan o los dividendos tan elevados. Pero al final a lo que voy es que el índice español es el que mejor se está comportando de todos ellos. Como digo, al principio teníamos una apertura, unos futuros en rojo, se han girado al alza, no hemos continuado esa tendencia bajista que venía de Estados Unidos, o esos números rojos tan importantes que venían de Estados Unidos la sesión pasada. Si nos vamos al DAX, lo vemos subiendo un 0,12%.
El Eurostock un 0,38%, también en ese canal bastante lateral tirando a bajista, y en el CAC 40 un 0,53%. Claro, el CAC al final, ese comportamiento tan bueno que estaba teniendo de cara al final del año pasado, vuelve a convertirse quizá en esa lateralidad o un tramo quizá más bajista, que es algo que estamos viendo, como digo, prácticamente, como veis, en todos los índices europeos, entrando en ese canal bajista cortoplacista que tenemos ahora mismo. El IBEX 35 va, como siempre, al contrario de lo que van todos los índices europeos, y lejos de crear ese canal bajista, parece incluso que si nos acercáramos a un corto plazo, incluso podría estar dibujando, si no esa lateralidad, quizá un tramo un pelín más alcista. En cuanto a las materias primas, tenemos al petróleo Brent en máximos de... estábamos en máximos el Brent en máximo de 7 años y el VTI en máximos de 13 años. Al final, el petróleo, lo que están descontando también, o lo que están teniendo en cuenta, es que esta última variante del coronavirus, el Omicron, no va a incidir tanto en las restricciones, también teniendo en cuenta que los informes que han dado la Agencia Internacional de Energía es que en 2022 la demanda se acercará a niveles anteriores a las épocas del COVID-19 y la producción de petróleo aumentarán los suministros de petróleo por 250.000 barriles de petróleo al día. En el gas natural, 0,12, no tenemos ya caídas tan fulgurantes como habíamos tenido en sesiones anteriores, que habíamos visto caer más de un 1% y más de un 2% incluso. Tenemos el euro con un más 0,25%. Y si nos vamos a la parte de las criptomonedas, aquí sí que creo que estamos en una tendencia bajista bastante clara. Ya lo comenté en sesiones anteriores, que si quizá podía estar convirtiéndose en una lateralidad, o veíamos aquí en estas últimas sesiones cómo está fluctuando en niveles de los 44.000, 41.000, pero creo que esa tendencia bajista es ya bastante clara en el caso del Bitcoin. Y en el caso del Ethereum le pasa exactamente lo mismo. Aunque intenta moverse en los rangos de los 3.600, 3.400, está en ese rango, pero en la presión que está aplicando a las criptomonedas el mercado creo que es bastante importante y bastante tener en cuenta, porque quizá el Ethereum, el punto de referencia más claro que podríamos tener en torno a los 2.750, más o menos 2.800, y creo que eso quizás sería un nivel clave a vigilar en el caso del Ethereum. En los futuros, también teníamos unos futuros en rojo esta mañana en Estados Unidos, pero se han girado otra vez al verde, con más 0,11 en el Dow Jones, más 0,21 en el Standard & Poor's y más 0,34 en el caso del Nasdaq. Nada, yo me quedaría quizá con esto, los datos que tenemos ahora del petróleo, que como ya os he dicho desde hace semanas para atrás, es un factor muy, muy importante y muy a tener en cuenta de cara a las cotizaciones de diferentes compañías, tanto petroleras como del sector turístico, transportes, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es uno de los indicadores que voy a estar vigilando, aparte, como os he dicho anteriormente, de China y el sector videojuegos, el sector gaming y esports, que creo que es un sector importante. Y como digo, intentaré algún día hacer, si tengo un poco huequecito, algún vídeo o algún tweet referente a esto, porque creo que es interesante hacer un seguimiento. Nada, pasad buenos días, buena sesión y nos vemos, escuchamos mañana. Saludos.